So, Mu-Tsun, welcome to our meeting. Now it's your turn. Now we are ready. Oh, should I start right now? If you want to, or I can do the little presentation before. Can I say a little bit of, I have like five lines of presentation, okay? Okay. Voy a hacer una pequeña introducción. So, Mu-Tsun, he entrenado los nombres. Va a necesitar compartir la pantalla también después, porque he hecho una presentación en slides para nosotros. Bom, en resumen, Mu-Tsun empezó a estudiar la teoría del diseño de origami en 2012 al leer el libro de Robert Lang. Más tarde generalizó el patrón de estiramiento que estábamos hablando ahora en el libro y escribió un artículo en conjunto con Robert Lang que se publicó en lo 7º OSM. OSM es lo Encuentro Internacional de Origami en Ciencia y Matemática y Educación. ¿Ok? En 2018. Luego escribió una aplicación basada en el artículo llamada Box Pleating Studio, que voy a explicar para nosotros ahora, en un instante, que ha sido utilizada por más de 6,000 usuarios en más de 100 países. Y su primer lanzamiento ha sido en 2020. Con eso tenemos hace 2 años solamente. Estudió también, es uno de los principales contribuyentes en Oriedia, un otro aplicativo, editor de patrones de pliegues baseado en Origami. También generalizó el método del árbol, que hemos visto con Robert Lang, y el método de Edge River, ERM, que es un método utilizado en los padrones de CP, patrones de pliegues, disculpa, si me confundo las lenguas, que se puede aplicar en diseños de uniaxiales, ¿ok? Voy a leer los resumo en inglés ahora. Mu-Tsun is de Taiwan. Okay, so Mu-Tsun began studying the theory of origami design in 2012 by reading Robert Lang's book. He later generalized the stretch pattern in the book and wrote a joint paper with Lang, which was published in the 7th OSM. That's the International Meeting for Origami and Science, Mathematics and Education. I think I translated right. In 2018. He then wrote an app based on the paper called Box Pleating Studio, which has been used by more than 6,000 users from 100 countries around the world since the first release in 2020. Tai is also a major contributor of Oriedia and powerful crease pattern editor based on Origami. He also generalized the 3 methods of Lang that we saw just now into Edge River method, which can be applied to non-uniaxial designs. He hecho una corrección de la introducción que he hecho antes. Lo método que ha creado es basado en lo árbol de Lang, pero con su método podemos hacer cosas con 2 axes, no solamente uniaxiales de dibujos. Okay, done. Thank you. All right, thank you, Jessie. So yes. Okay, all right. So let's turn on the slides. Let me see. You have the access on? Yes. Okay, so yes, I think it's working. All right.
Hi everybody, and so today what I'm talking about is this introduction of Box Pleating Studio. So let's Vai hacer una introducción sobre Box Pleating Studio, que es un aplicativo para dibujos de patrón de dibujos de origami, CPs. Okay, so to begin, let's talk about what exactly is Box Pleating Studio. So Box Pleating Studio, or BP Studio for short, is an app created by myself with the slogan, super complex origami design made easy. Ok. Vamos a identificar o que quer dizer Box Pleating Studio. Box Pleating, caja de pliegues estudio, es para hacer con que los modelos complejos se queden más fáciles de dibujar. So what it does is that it assists designers in planning the layout of their box pleated models, in particular, where the flaps and the rivers should be located. Este programa ayuda a las personas a dibujar onde se quedan los axes, uniaxes, y las cajas de pliegues de los modelos. Okay, so among all the possible design systems, why specially focus on box pleating? Well, so in the previous talk by our friend Robert Land, we already have a basic idea as well what box pleating is and what are the pros and cons of it. I just want to say a few more about the pros and cons of box pleating and explain why I choose it to be the focus of this app. Vai explicar agora pouco por que escolher box pleating e não os outros métodos que hemos visto com Robert Lang. Como hemos visto com Robert Lang, pouco de los pros e los contras de utilizar box pleating, vamos agora falar pouco mais e com isso explicar por que utilizo box pleating neste aplicativo. Okay. Okay. So the first thing is that it can easily create models with arbitrary tree structures with integral edge lengths. Primeiro, ponto a favor, porque podemos utilizar, não importa qual estrutura de árbol, para interagir com las... Doctora cualquiera. Desculpa? ¿Alguna pregunta? No. Que podemos interagir con los bordes y los tamaños de los bordes. Okay. And the creases are much more predictable and foldable than those in circle packing designs, as we see in the last talk. Y podemos ver que los pliegues son más, ¿cómo se dice? ¿Visibles? No, no es visible. Son más definidos que en los que están más predecibles, gracias, predecibles que los otros en los círculo packing. Desenhos. Well, why is this thing coming? Okay, probably it's not a problem. Okay, let's continue. So, okay, so and then comparing to hex pleating, for example, box pleating fits the square sheet more naturally, and it also has the benefit of more easy to pre-crease comparing to hex pleating as well. Podemos en comparación con los hexágonos, los hexágonos de pleating y los box pleating, es más fácil de encuadrar en lo papel cuadrado que utilizamos. Por eso se queda más natural. Okay. And then efficiency can be almost as good as that of circle packing by using stretch patterns, which I would demonstrate it hopefully with a few examples later on. Y con esto la eficiencia de lo box pleating se queda quase que similar, quase es buena
que la circle packaging que utilizan los extensores de padrões de extensores mejor. Okay. Vai demonstrar com alguns exemplos. Okay. And then probably the reason why box pleating is now arguably the standard of super complex origami design is because of the rich known gadgets and patterns for transforming the base into many different types of structures. And because of that, we have a big toolbox we can use to create any kinds of models that we like, from uniaxial to non-uniaxial, and to many different types of subjects. Como tienes muchos utensilios, trucos, gadgets en este programa, por eso que ele se queda mejor para transformar los modelos más complejos, que no son solamente con un axis, mas con múltiples axis, y con esto transformando los patrones, los pliegues más complejos y mejor de utilizar. Herramientas del programa. Gracias. Mm-hmm. But of course, then there are some downsides of box pleating as well. First of all, the pre-creasing of box pleating in general, especially if we do not wish to leave extra creases on the surfaces of the finished model. Like in some cases, I know that some people would first fold the entire grid and then just work the base later on, but that would leave a lot of those parallel creases on the finished model, which makes it looks very, very grid looking. And if we try to avoid that, we have to be very careful increasing only those creases that are necessary, and that could take a lot of time to do that, sometimes perhaps even a whole day for a mid-level complexity model. Uno de los problemas de box pleating es porque cuando hacemos las grades que tenemos que hacer, para que no se queden marcado nuestro modelo final, tenemos que hacer con mucho cuidado dónde vamos a hacer las grades, dónde es necesario utilizar la grade, porque no queremos que el modelo final aparente con una textura de líneas desnecesarias. Okay. And then, unlike circle packing, there is no known algorithm that can quickly help you to find the near optimal packings in general. Y como Robert Lang ha explicado en lo circle packing, tenemos un algoritmo que podemos utilizar para ayudarnos a hacer la distribución de los espacios. En box pleating no tenemos este cálculo, este algoritmo que podemos utilizar para se quedar más rápido y más fácil. Okay. So because there's no algorithm, we have to find this desirable packing manually, and that could take a lot of time. This process is what I usually call the layout planning. And this phase of the designing is, in my own experience, the most time-consuming part of the designing process, especially if we try to aim high efficiency in terms of paper area utilization. Como no tenemos este algoritmo, la parte manual que tenemos que hacer se toma mucho tiempo haciéndola. Y con esto es un poco desgastoso hacer los modelos. Pero si quieres algo eficiente, al final tienes que tomar este tiempo para hacerlo. Y este es uno de los contras del programa. Okay. Now, as we have heard from the previous talk, box pleating designs can be done very easily simply by using grid papers or by general
purpose computer softwares, but each way you do it, it has its own problem. If you do it on grid paper, then you probably need to try a lot of different arrangement and maybe just draw similar patterns over and over and until you find the right one. Or if you're using a general computer software, you'll probably encounter a lot of trouble trying to draw rivers correctly or to calculate distances between the flaps. Hablas que la dificultad es porque podemos hacer las grades con los computadores o podemos hacer la grade manualmente, pero para obtener lo modelo final de revisado, disculpa, se queda un poco complicado porque tenemos que hacer varios testes, varios pliegues para obtener las medidas, los espacios correctos para el final, los espacios de los ríos correctos. Y con esto se toma mucho tiempo, no es práctico, pero haciendo en la computadora también es una cosa que es de tentativa y error. Right. So I created BP Studio mainly to solve this kind of problem, and BP Studio drastically speeds up the process by first letting one drag the flaps across the sheet, and then you will instantly examine if they met the necessary distance constraint and construct necessary stretch patterns and calculate river flows. La ventaja de BP Studio es porque ha hecho una manera que cuando le dibuja la árbol en lo programa, lo programa calcula de una vez los espacios, los tamaños de las solapas, organiza esto en lo papel y organiza donde se queda más pequeño, donde se queda más ancho y cosas así, y donde los ríos tienes que fluir. Okay. And hold on. Yes. Okay. So, and it also provides a mechanism that allows you to easily share your design with others just by passing the link. Y también tienes un mecanismo que facilita lo compartilamiento de los dibujos entre personas. Creo que otros programas también. With other programs also, which you can share? No, only with people. Just among BP Studio. Yes, solamente entre personas que utilizan BP Studio. Okay. Okay. And then it has 7 built-in languages, including Spanish. Y tiene 7 lenguas en lo BP Studio. Puedes cambiar para español y puedes entender todo lo que está en español. Y otras 7 lenguas que no son las lenguas que conocemos. They are not the language that we know. Sorry. The other 6 languages, only English. Yeah. No problem at all. Yes. And it's also fully cross-platform, and which means that it can be used on any environment from Windows, Linux, Mac, and it can also be used from desktops, tablets, and to mobile devices. Una otra cosa que podemos utilizar en las computadoras, los portables, los celulares, en todos los lugares puedes utilizar tu BP Studio. Cross platforms, que es que lo utilizan, que es una ventaja. Okay. So what you only need to do is simply visit this web address. Now, there's no need to write down this address because I will provide a link for you to let you guys download this slide at the end of this talk. And so you visit this address and then you launch the app immediately. There's no installation required, but you can also be installed as a standalone app as well. No necesitan copiar lo enderezo web
porque después voy a poner un link para nosotros que podemos utilizar, vamos a poder accesar a estos slides cuantas veces lo queremos. Y en los slides vas a poder clicar sobre lo HTTP y puedes ir al app. Y si quieres, puede bajarlo, instalarlo en su computadora o en su teléfono, pero si no puedes utilizar como en la web, no necesita instalarlo en su aparelho. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Now, when it comes to BP Studio, there's a very common asked question. It says that, okay, so if I use BP Studio to design, can the design still be considered my design, or is it actually BP Studio's design? Una de las preguntas más frecuentes que lo hacen es, si hago un dibujo en BP Studio, ¿lo dibujo es mío o es de BP Studio? Okay. And the answer is that it's definitely 100% your design because you are still fully in charge of the designing process. So, la respuesta es que es totalmente tuyo lo dibujo, porque tú estás encargado de hacer lo dibujo. Eso es usted y la persona con quien comparte que hace lo dibujo. Entonces, es tuyo lo dibujo, no es de BP Studio. Okay. Okay. So let's see the steps that you need to do in order to use it. First, you need to come up with a tree structure to begin with. Agora vamos a hacer lo paso a paso de o que necesita para hacer un dibujo. Lo primero, necesita hacer una estructura de árbol. Okay. And then you need to experiment and find a desirable packing yourself, which is the main thing that you need to do in BP Studio, and it only makes it easier for you to do so. Después, tienes que experimentar y descubrir lo cual pacote, lo cual estructura, caja que quieres utilizar en BP Studio para hacer más fácil para usted dibujar. Okay. And finally, you need to convert the packing into a Mountain Valley CP, which for the moment, BP Studio does not do that for you. Al final, tienes que convertir esta caja, no es caja, ¿cómo se dice packaging? Pacote, pacote, asamblaje de líneas en montañas o en valles, porque lo BP Studio no hace esto para usted. Now, there's a reason why currently BP Studio does not do that for you, because sometimes the process of converting a layout into a Mountain Valley CP can be a little subjective as for what exactly one wants. And BP Studio cannot fully predict that for you. Sorry, I had a problem with the sound. Can you repeat this last? Oh, yes, I'll say that again. So, okay. The reason why BP Studio does not make this conversion into CP for the moment is because the process can sometimes be a little subjective. And there are some details that BP Studio cannot easily make the determination for you. No es lo problema. Lo que pasa que BP Studio no puedes transformar los dibujos, los paquetes en montaña o en valle, es porque es muy subjetivo, porque a veces que lo transforma la montaña en valle y él no puedes leer, lo BP Studio no consigue leer esta transformación ahora. Okay. So, because the designer is still fully in charge of the process, we can say that BP Studio does not take away one's creativity, but unleashes it instead. Okay, BP Studio, puedes decir, es que no te poda de tu creatividad, solamente te ayuda a hacer, a abrir tus alas para tu creatividad. Desculpa.
Me quedé sin palabras. Okay. Right. Now let's do a little demonstration as for how exactly do we use BP Studio to make the design. Vamos a hacer una demostración de cómo utilizamos BP Studio. Okay. So let's say we want to design a simple lobster that looks like this one in the illustration. Okay. Vamos a pensar que vamos a hacer un lagostín. ¿Es esto? ¿El nombre de este animal? En portugués es lagosta. Okay. Okay, now okay. I said simple, but of course we still want the correct numbers of appendages. So namely, we want the correct 4 pairs of legs. We want the large claws over here. We want the large antennae and maybe some small antennae over here. And preferably we want the body with this segments that is more easily recognized as a lobster. Hay dito que eras un modelo simples como una lagosta, pero no. Si notamos, tenemos que ter dos partes más grandes, los 8 más finos, tenemos la cola que es muy grande, esticada, ancha, y con esto no se queda muy simples lo modelo, lo árbol de este modelo. Okay. So the first step we need to do is to abstract this subject into a tree figure. So we can probably come up with a tree figure that looks like this. La primera cosa que tenemos que hacer es hacer un abstracto de lo que significa la lagosta para nosotros. Y este es el dibujo del árbol que podemos hacer para demostrar la lagosta. Okay. So we see that this tree figure covers most of the aspects of the subject. First, it has these 2 long flaps that represents the major antennae, and 2 smaller ones that could be used as the other smaller antenna in front. The flap in the middle will be used to make the head, and we have these 2 claws over here, as well as 4 pairs of legs, and then a tail, like that. Okay. Si podemos mirar, ha apuntado que tenemos lo bien al medio sería la cabeza, después tenemos los 2 más pequeños que serían las dos antenas más sencillas, más pequeñas que tenemos para frente, las 2 más grandes, después las garras, tenemos las patas y la cola al final. Okay. And notice how I insert some edges here and here in between the claws and pairs of legs. And this gap will help spread out the legs across the body instead of accumulating all in one place. And that will make it better for the shaping result. Si puedes mirar, tenemos unos espacios entre los puntos que ha hecho para la cabeza, el cuerpo y la cola, porque estos espacios van a hacer con que podemos mirar más despacio. Tenemos la distancia que normalmente vemos en la lagosta. Por eso que se quedan esos espacios en los dibujos del árbol. Okay. Now, you might notice that with this kind of edge structure, these 2 pairs of legs are still come from the same place, and so do these 2 pairs of legs. They also come from the same place. And for a more sophisticated model, you can actually insert 1 edge in between all of these pairs of legs. But for this simpler model, we can simplify it into inserted only here and here, because as we narrow the legs, we can just easily put 1 on top of this hinge and the other on below this hinge, and that will work just as nice. Porque este modelo es un poco más simple. Podemos mirar que las patas salen de lo mismo
axis. Podemos hacerlos un sobre el otro. Por eso que no es muy difícil. No necesitamos hacer las bisagras. Las bisagras, que son las otras que se quedaron paralelas a las otras, esta que tiene en el medio. ¿Ok? Creo. Another thing to notice is that in the subject, the lobster actually has a tiny fork in the first two pairs of legs, which is not covered by this tree structure, but we'll say a little bit about how to handle that later. Ok. Se nota que no hemos hecho las divisiones en los pequeños como hemos hecho en la más grande, porque esto podemos mirar un poco después. Por lo momento solamente lo punto está bien para determinar dónde se van a quedar las patas al final de las patas. Okay. Now, the next step is that we need to assign proper lengths to these edges so that the folded base is of the right proportion. And in this case, the numbers I assigned will be like this. Ahora tenemos que poner los números que ha decidido para saber cómo proceder para la próxima etapa. Okay. And the way I usually figure these numbers out is by actually making a papercraft models using scissors and glue, so I can try it out and actually make sure that the base is of the right proportion that can be shaped to a desired model. O que haces para determinar dónde poner los números y empezar a hacer la estructura árbol, hace un modelo con tijeras, papel cortado y cola, y hace un prototipo para poder mirar las verdaderas proporciones que tienes para ahí poder dibujar la árbol y planificar lo modelo en origami. Okay. All right, so now let's head for the demonstration. So like I said, the first thing that we want to do is just go straight ahead to the web address that, okay, hold on, it's going to be like this, bpstudioabstract.com. And as you go hit this address in the web browser, it will automatically launch the BP Studio user interface for you. Ahora voy a demostrar entrando en lo BP Studio. Con esto pueden mirar cómo se procede las cosas con lo propio aplicativo. Y cuando van a hacer los slides, pueden clicar en lo HTTP que tiene ahí y van a entrar en esta página web. Y a partir de ahí voy a demostrar ahora. Okay. I have this little window right here so that you can see the keys that I hit on my keyboard, because I will be using some hotkeys later on. Si miras este pequeño rectángulo que está a su derecha, es solamente para que puedas mirar su teclado, las teclas que utiliza, las letras que va a utilizar, porque va a utilizar, no ahora, pero para que vosotros miren las letras que está utilizando para manipular lo aplicativo. Okay. And then you'll see here, it has this button says that you can actually install BP Studio app as a standalone app. So let's try to do this. Let's just click on it and you will say, oh, okay, do you want to install this? Then we say, okay, let's install it. And then voila, it becomes a standalone app, just like that. Haciendo los pasos que ha hecho ahora, ha instalado el programa en su computadora. Okay. Es simple como esto. Mm-hmm. And like I previously mentioned, we can also set BP Studio into different languages. If we go to the preference dialog, it will say language, and you can choose Espanol if you like. So you will have the Spanish interface.
like so. But for the sake of demonstration, I will stick to the English user interface for the moment. Otherwise, I won't be able to tell what I'm doing myself. Ok. Estaba explicando cómo hacer para cambiar la lengua, pero para su comodidad va a continuar con inglés, porque si no, no voy a conseguir explicar para nosotros cómo utilizar el aplicativo. Ok. All right, so the first thing we want to do is we want to create a new project for our lobster. So we can either click here, new project, or we go to the file menu and just create a new project like this. ¿Cómo queremos crear un proyecto nuevo que es la lagosta? Vamos a entrar como ha demostrado y vamos a hacer abrir con un nuevo proyecto. Y se queda esta página cuando abre. Hay puesto el nombre, lagosta. Se pueden mirar a la derecha arriba. Está escrito lobster, es lagosta. Okay, so yes, you probably noticed that I secretly changed the title of the project to lobster because that's what I'm making. And in this window, you will see that it already creates a new project with two flaps right here and here, represented by the blue hinge box and the red ridge creases, as we have learned from the previous talk. Si podemos ver, siempre que abres un nuevo proyecto, siempre van a tener estos dos cuadrados, que son las partes en hinge, y los círculos y los axis están ahí. Siempre dos, siempre aparecen los dos cuando abres. Y hemos visto lo que significa este dibujo en la palestra de Robert Lang. Okay. Okay, and then we can select these flaps, and you will see that it has a few properties over here. For example, you can label the flaps to identify them, or you can change the radius or the width and the height. So if you change the radius, you would enlarge the flap like so, or if you change the width, it will become a wider flap like that, or by changing the height, it will become a height flap like this. And then you can drag these flaps around it like so. Está demostrando cómo se pueden hacer para que las solapas, los dos cuadrados que tenemos al medio, pueden se convertir en más ancho, más estrecho, pueden hacer los cambios utilizando los comandos que están a su derecha. Okay. Mm-hmm. Okay, and when you have seen this red regions, that means that these two flaps are violating the distance constraint, meaning that they are getting too close to each other and they have overlaps on their corresponding circular region. And this is telling you that this layout is not going to work. Se miran cuando se queda una membrana roja, quiere decir que las dos solapas están una sobre la otra y tu dibujo no va a funcionar porque no puedes hacer este cruzamiento entre las dos solapas porque no es imposible desplegar de esta manera como está demostrando ahora. Okay. But as we have learned previously, that we can have some stretch patterns that allows flaps to overlap in some way. Oh, by the way, what I did earlier was using the hard key E and Q to change the radius. So if I hit E, it will become larger, like so. That makes it faster. I don't need to go back and forth from here to here. Está apuntando que si utiliza la tecla E, puedes hacer más ancho, más grande su solapa. Y si utiliza la Q, se queda más pequeño. Okay. And then you notice that in some cases, when these two flaps have overlap on their corresponding rectangular region, but not on the corresponding circular regions, this is actually allowed, and it will automatically calculate the necessary stretch patterns in between them to make this layout happen. Y pueden mirar ahora que cuando las solapas se cruzan
se sobrepone, pero no la parte del círculo, es permitido. Por eso no se quedó con lo rojo borrado. Y con esto, lo programa calcula los hinges y los axis y todo para nosotros. ¿Pueden mirar cómo se queda los dibujos? Okay. And this kind of pattern is exactly what we mean by Pythagorean stretches. As you can see here, that this triangle right here is our most well-known Pythagorean triangle, the 3, 4, 5 triangle. Pueden mirar que ahí está lo teorema de Pitágoras que hablábamos al inicio, que es lo teorema más común que utilizamos, que es los 3, 5, 4. Se pueden mirar los dos triángulos que están unidos por la línea verde y que se queda un paralelogramo. Okay. And all these Pythagorean stretches are based on a certain integral Pythagorean triangle, the most common one being the 3, 4, 5 I mentioned. And there's also 5, 12, 13, as well as like 8, 15, 17, and so on. Ok. Como pueden ver, lo teorema de Pitágoras hace los alargamientos, los stretch que hablábamos, y lo 3, 4, 5 es lo más común de ellos, pero podemos tener con mucho más grandes, más pequeños no, porque 3, 4, 5 es lo menor. Okay. All right, so let's go back to the lobster design. So how do we create a lobster in here? The first thing that we want to do is that we want to go to the tree view by clicking this button right here, or you can use the hotkey 1. So you can go back and forth between, by hitting hotkey 1 and 2, you can switch between the tree view and the layout view, like so. Ok, ahora está explicando que vamos a volver a lo dibujo de la lagosta. Y con esto, si quieres mirar lo dibujo de lo árbol de la lagosta, puedes clicar en este punto ahí, o puedes clicar en las teclas 1 y 2. The hotkey 1 and 2, so you can switch. Is that? Yes. Y puedes clicar en las teclas 1 y 2, con esto va a siempre a cambiar de visión, que es la más aproximada, que es la 2 cuando se queda más grande, creo, y la 1 cuando es lo árbol. The 2, when you click 2, you go to the other one, the big one. Yes, 2, yeah. yes. Yeah. 2 para lo más aproximado y 1 para lo árbol, que es lo más afastado. Now, this is our tree builder, so we have these nodes and as well as edges, so we can, for example, select one of the edges and change its length, like so. And we can also move these nodes around so that we can place it at where we want them to be. So, and first, let's create the legs. So, to do that, we select one of these nodes, or in vertex, as it says right here, and then we try to add some leaves knot onto it. And here we can pre-select what the length of those things should be so that we can create multiple leaves at the same time. So let's say we want to create legs of length 3, and then we just press this button multiple times, and then we will do 1, 2, 3, 4 of these edges, and then we can just drag them to these where we want them to be, like so. Okay, let me translate. So, como pueden ver, podemos decidir lo tamaño que queremos de los espacios, y también cuántos brazos del árbol queremos. Ha explicado, si seleccionamos uno de los puntos, podemos decir, en este punto quiero 3
brazos y que tengan tres cuadrados de largura. ¿Es esto que digo? ¿Largura? Creo. Disculpa, me estoy confundido con portugués. Estaba explicando que puedes cambiar la posición también de los puntos en esto. La base son siempre 3 puntos. Si hemos visto en Robert Lang, es la base de la cometa. Because we always start with 3 points, because it's the kite base. Yes, that's the minimum. Oh, yes. So the minimum is three vertices, because that is the minimal tree that is accepted in BP Studio. Otherwise, the whole structure won't make sense. Okay. En BP Studio siempre empieza con 3 puntos. Que es, si hemos mirado los workshop previos, antes con Robert Lang, es la base de cometa y BP Studio se basea en este primero para empezar. Y sí, largo es ancho, que me olvidé. Y con esto puedes decidir si quieres 3 o 1, como está en la figura que vemos ahí. Ok. Give me 1 second. Okay. Disculpa por lo español, pero hay palabras que no utilizo casi y con esto me queda un poco. Estoy intentando. Okay, sorry for that. Now, okay, so let's continue. So I'm going to add 2 more pairs of legs, just as I did earlier. So I'm going to select this again, and then I'm going to add 4 more. 1 more, okay, like that. And then I'm going to just drag them here. Está poniendo un poco más de These will be the legs. And just to do 1 more thing, I'm going to also add the tail. And I'm going to put it right here, like that. Y ha hecho una más para poner la cola de los lagos. Okay. And then remember that we have the 2 large antennae, so we need flaps of length 6, and then we just add 2 of them. I'm going to put them right here and here. Estamos poniendo ahora las 2 antenas más anchas. And then we need 3 flaps of length 2. So let's do this and this, and I'm going to just move them right here. 2 of them will represent the small antenna, and the one in the middle will represent the head. So ahora tenemos las 3 puntas que ha hecho ahora, las 3 pernas que ha hecho ahora, para representar las 2 antenas más pequeñas y la cabeza. Okay. And then we need the claw, so we add 2 edges of length 3. And for each of them, I'm going to add a fork at the end of them, like so. Y ahora está haciendo las garras, eran 2, y las divisiones para hacer las garras. So just like that, we already finished our tree comparing to the slides I showed you guys earlier. And then we can go back to the layout view and try to solve this scene. Now, of course, because we start with a grid size that is pretty small, you will see that all the flaps are now getting each other's way, and we have to resolve all these red regions. Okay. Después que ha hecho las distancias y puesto lo que parecía lo árbol que hemos visto cuando hemos visto la foto de la lagosta, ha decidido de poner los círculos. Y como hemos visto ahora, se sobreponen los círculos y con esto se quedó, no se puede hacer este pliegue, pero es porque estamos utilizando una grade muy pequeña para ello. Por eso que los círculos están se sobreponiendo. Okay. Now, it's not that
complicated. The first thing we need to do is just to make the sheet larger. So you see, we start with a sheet size of 16 by 16, and that's not going to fit all these flaps. So let's first, without thinking too much, let's try to double the number. So we got 32 by 32, and then we can start to move the flaps away from each other. We can do that by drag select. You can see the drag select box, and we can use it to select multiple flaps and move them away simultaneously, like so. La primera cosa que ha hecho ha sido solamente duplicar lo tamaño de nuestro papel, que era 16 por 16 para 32 por 32, la grade, si, podemos ver, y ahora está seleccionando como si fueran varios polígonos juntos y los está separando, no importa cómo, en la hoja de papel que tenemos. Okay. And then let's try to move them further apart. So these two, remember, these two largest flaps are for the largest antenna. And the rule of thumb is that usually we will place the longest flap at the corner of the paper because that would be most efficient. Si puedes ver, los grandes cuadrados y círculos que tenemos serían para las dos grandes antenas. Y para facilitar nuestros dibujos, lo que hacemos es poner los grandes siempre en las esquinas de los papeles, porque se queda más fácil para después hacer los plegados, las conexiones. Okay, so let's do some more. And now you can see that we have fewer and fewer red regions left. Si puedes mirar, tenemos menos y menos sobreposiciones de círculos porque estamos separando los modelos. Y mirando un poco de cómo se quedaban antes, cuando empezamos, los 3 puntos arriba son la cabeza y las 2 antenas más pequeñas. Que he puesto hacia arriba. Abajo es la cola. Y con esto haciendo una división de cómo sería la lagosta. I only told them that you are spreading them around like we saw in the tree. The 3 dots on top is the head and the 2 antennas, the small antennas and things like that. Yes. And the point now is that you can see that all the red regions are gone, but there are a lot of empty space here in the sheet. So that tells us that we are using a sheet that is too big. We don't really need that big. So now we can try to make it smaller and see we can pack things tighter without creating any red regions. Haciendo de esta manera, ahora podemos mirar que tenemos un gran espacio vacío en lo medio del papel. Y con esto hemos notado, hemos visto que el papel está la grada está muy grande. Entonces vamos a disminuir este número, la grada, y ver cómo se queda hasta que no haya sobreposición de los círculos para no quedarnos con áreas rojas, pero que se pueda sentar todos los espacios pueden ser preenchidos. Okay. So the first question is that what should we put in the middle of this empty space right here? Now, the general idea is that for those flaps that we wish to narrow more, it should be located either on the corner or on the edge of the paper because that will make it easier to narrow. And in our case here, pretty much the tail is the only one that does not require to be fully narrow. So it makes sense to move the tail flap into the middle instead. Como tenemos partes de la lagostín que queremos poner bien, ¿cómo se llama? Finos, bien pequeños. Y con esto es mejor poner estas partes que se quedan más finitas en las puntas
o en los vértices del papel. Y como la cola, que es este cuadrado que han movimentado para el centro, delgado, fino, la cola es lo único que es más ancho, que es más grueso, que es grande. Entonces, con esto apuesto en lo medio del papel porque no necesitamos después hacer delgadito. Okay, so now let's try to pack these things tighter by moving the flaps closer to each other. For example, I can move this closer to here, and this, let's try to move them as closely as possible. And you can see that in the middle, this flap still fits the space in the middle, kind of magically, but of course, this because I start with a pattern that I know to work, so it shouldn't be too much of a surprise that they fit so nicely with each other here. Now let's do a little more. So this can go right here. This can go Ahora está right movimentando para que las piezas se queden todas dentro y unidas. Okay, and then we move everything down, and now we can try to shrink our sheet size. And Y ahora está. so we can see now. Sorry. I think these two needs to be. I still have this goes right here. Yeah. So now everything is symmetric, and we managed to fit everything in a sheet of 24 by 24. Si miran, estaba empezando a poner todo en simétrico, lo lado derecho y lo izquierdo, y intentando poner todos de una manera que la grade se queda más pequeña y todas las partes están adentro del cuadrado de papel. Okay. Now, remember I mentioned earlier that we have one little details that we haven't realized in our tree structure. That is, the first two pairs of legs should have a tiny fork in front of it, but those forks will have like half unit width, which half unit length, which is not describable in BB Studio here because BB Studio requires everything to have integral length. Está explicando ahora, porque si recuerdan, hemos hablado que en que está marcando en rojo, lo punto en rojo, debería tener una bifurcación, pero como es muy pequeña, no es posible dibujar ahí en lo BB Studio. Ahora va a explicar o qué podemos hacer para marcar este punto. Okay. Well, this can be handled very easy by using a trick that we can just add a little bit of width to these two flaps. I need to move these a little further away to give them some space. And the result of having this 1 unit width at the tip of this flap is that you will create a flap that has a square tip instead of a sharp tip. And this square tip can be used to create the tiny fork just by folding it in half and do a reverse fold at the end. Y para hacer esta garra que tiene dos lados, podemos hacer solamente poniendo un espacio a más. Y con esto, este espacio que hemos puesto los puntos un poco más adentro de los papel y creamos esta línea, este axis que no teníamos antes, puedes hacer con que cuando pliegues puede hacer una dobra invertida porque necesitamos solamente la mitad de la proporción que tenemos en este cuadrado pequeñito ahí. Y por eso podemos hacer la pinza de lo modelo. Okay. Okay, now let's do a little modification. The first thing I want to do is that at this point, I want to actually graft 1 unit in the middle of the model so that the
a finished lobster will have more width to the body. That will makes it easier to shape it into 3D. And because of that, I actually need to strategically add one more unit to my sheet. And then what I'm going to do first, let me, hold on. Let me move this everything up, and then I'm going to move this thing to the side. Then what I'm going to do, oh, by the way, I can also use Control Select to select multiple flaps together. And then I can use hotkey like Shift D to widen them together instead of having to select individual, each one of them and hit this control box right here. So now I have a one unit grafting in between the model, and this will create a slightly wider model for 3D shaping. Ahora está explicando que ha acrescentado una columna más, porque así podría hacer, cuando hacemos los retoques finales del modelo, cuando hacemos la parte de decoración del modelo, vamos a llamar así, necesitamos un poco más de espacio. Por eso que he acrescentado, y los dos puntos del medio se quedaron divididos, y si ves tenéis un espacio a más, y con esto se queda más fácil. En este momento, para explicar esto, hay apuntado que puedes utilizar Control Shift, cosas así, para hacer esto sin necesidad de movimentar cada pieza del modelo. Okay. So now, because of this extra unit, notice that I have one unit of space down here so that I can utilize. So first, let's heighten this also by using the hotkey Shift W. That would so Shift S is reduce the height, Shift W is increase the height, Shift A is reduce the width, and Shift D is increase the width. It's kind of like the WSAD keys that you use to play games, but only adding Shift, it means changing the dimension, and if you just press them directly, that means move the flaps around. Está explicando que se utiliza la Shift y W o S o A o D, puedes movimentar la estructura del modelo, hacer más ancho, más estrecho, las cosas así. Pero yo no he captado exactamente cuál es la cosa. Solamente para este dibujo he apuntado que podemos poner todo el modelo más para abajo o más para cima para poder hacer lo modelo final. Okay. Now, earlier, I have these Pythagorean stretches right here because in order to fit into a sheet of 24 by 24, these flaps has to get a little closer to these so that these are forced. But now, because I have this one extra unit, I can just move them down and completely get rid of the Pythagorean stretch. So now this is just pure box pleating. Y como pueden mirar, como teníamos antes la grade de 24 por 24, teníamos que hacer los teoremas de Pitágoras en los dos espacios que teníamos ahí, porque necesitábamos alongar las piernas. Pero ahora, como tenemos 25 por 25, no necesitamos, solamente tenemos que bajar los dibujos, y con esto no necesitamos más de los teoremas de Pitágoras, y tenemos un box pleating normal. Okay. And now, as we can notice, one thing that right now, in the middle, this space is still big enough that this tail flap can be moved around without creating any red regions. So meaning that anywhere we place this tail flap is legit. Y ahora pueden mirar que la parte central puedes movimentarla, y cualquier parte, cualquier local que la deje está correcto, porque no se sobrepone con los otros creando las regiones rojas.
Y con esto está correcto poner donde quieras. Okay. Now, of course, one way we can do that is just to make it, to increase the height of this scene to absorb all the remaining space, but that's not a very clever way to do that. We can actually utilize the empty space to create body segments that we mentioned earlier. Explica que no es muy, no es necesario y no es, no necesita hacer un alongamiento de esta parte del medio. Es mejor poner más detalles ahí en ese espacio que tienes do que alargar este cuadrado central. Okay. So one way we can do that is that first we can add one unit flap right here, and then we can insert another flap somewhere in the middle of this scene. So the way to do that is that we want to add one more vertex along this edge. We can click split to do that. This will add a new edge and split the existing edge into two edges. Está explicando cómo hacer para poner un punto más, un max más en una línea del árbol. Que puedes seleccionarla y pedir para que se divida en dos. Esto es creado como si fueran dos líneas. Okay. And what I wanted to add is actually one unit away from this vertex, so I can split this again. So I have this extra vertex with that is one distance away from this one, and then I just add a leaf like so. And these two will become the structures I need to make the body segments. This creates an extra vertex right here that I don't need, so I can click delete and join so that it becomes a single edge again. Estaba apuntando que necesitaba solamente una división en un espacio de comprimento, de distancia. Y con esto he puesto el espacio y después ha cortado, he hecho una perna de un espacio solamente, porque necesita para hacer los pliegues que muestran en la cola, la estructura del cuerpo de la lagosta. Okay. Now, just as a remark that all these steps can be undo and redo like the regular editing software. So we can use the hotkey Control-Z to undo a few steps, or then Control-Y or Control-Shift-Z to go back and forth like so. Está explicando que puedes utilizar los controles para deshacer lo que ha hecho ahora y hacer lo que quieres. Estaba explicando que puedes tener en los controles arriba o con las teclas. Okay, now let's go back to the layout view. And these two, oh, sorry, I'm not meant to move this around. Ahora está organizando lo que acabó de hacer en la árbol para que se quede en nuestro dibujo. Okay. Oh, sorry. Yep, and then by placing it in like this creates the raw structures for creating the body segments. Now there's only two segments right here, but later on I can apply a transformation on these structures to create more segments. These two right now just kind of like representing the space occupied by the segment structure. Está apuntando que só tenemos dos estruturas que apuntan los segmentos que vemos en la cola de la lagosta, pero no se preocupe porque es más en este dibujo, en esta planificación que hemos hecho, es más para determinar el espacio donde queremos que ver estos pliegues para la cola. Okay. And the last thing we want to do is to notice that there's still empty space down here in the middle. So we want to fill this remaining space by adding a stop. And we can do that by
just add a leaf, move it right here, and then just use it to absorb all the remaining space. Too much, hold on, like that, yeah. So now the entire sheet is now covered either by flap or river. So you can confirm that by just clicking around and make sure that every place you hit is there's something right there. E agora está apontando que depois que he puesto la última hoja, porque llamo de hoja o perna, puedes esticarla y con esto hacerla más ancha, y con esto todos los espacios están ocupados por polígonos o por ríos, y puedes confirmar si está correcto clicando encima del dibujo, y con esto puedes mirar que está todo el espacio ocupado. Okay. Hold on. Wait a second. Okay, yeah. So let's go back to the slide. So now we have finished the layout, and in the previous talk, Robert explained how to use the idea of axis parallel creases bouncing around the ridge creases to construct the pattern. And if you follow the same idea from our layout that we just saw, that this is going to be the crease pattern generated from that exact layout. And this uses a different convention from the usual crease pattern. This is more like the Origime's convention. It uses the red lines for the mountain crease and the blue lines for the valley crease. And the crease pattern is viewed not from the white side, but from the color side of the paper. So, but other than that, it's just the same idea that you can see that these creases, these are still the ridge creases, and the axis parallel creases just go bouncing around. And we also add a few necessary hinge creases to make this whole CP flat foldable. Okay. So you can see he went back to the first three that we were seeing, and then he said, from there we're gonna have a demonstration of the CP of the model. Oh, sorry, I'm talking in English instead of in Spanish. Desculpa, estaba hablando en español, en inglés, no en español. Me disculpa. La explicación ha sido porque se fue al slide de antes que hemos empezado nuestro dibujo para apuntar que de ahí podemos hacer los CP, y este es los CP que acabamos de dibujar en lo BP Studio. La convención que ha utilizado de líneas rojas y azul es un poco diferente de la convención que Robert Lang ha explicado, porque él utiliza la convención que utiliza en Origami. Origami? This convention of lines, yes? You said. Yeah, it's actually pronounced Orihime, which is Japanese. So yeah. Orihime. Yes, it means Ori princess. But you know, yes. Orihime quer dizer yes. la princesa de origami. Ok. Yes. Con esto, la convención es que los azules son los valles y los rojos son las montañas. Y si puedes notar, tenemos algunos también hinges que podemos mirar un poco, pero son sutiles los hinges dibujados ahí. Okay. And then we can apply a little bit of transformation here so that we can have more body segments that are half unit instead of 1 unit. And now I'm not going to go through the details of this structure, but you can find the explanation of this body segment structure in Robert Lang's Origami Design Secrets, 2nd edition, chapter 14. Ok. Si puedes mirar, explicaba un poco
que los pliegues para la construcción del cuerpo aquí aparecen con la mitad de los espacios. Puedes ver que no se queda un espacio total. Y no vayas a quedar explicando mucho esto, pero puedes mirar en los libros de Robert Lang, que tienes una explicación, los segundos libros sobre, que explica un poco sobre civis, y puedes mirar una explicación más detallada de este modelo. Okay. So basically what it does is that it transforms the 2 segments we saw earlier into 4 segments. So it doubles the amount of segments, but reduce the length of each segment from 1 unit to half unit. O que puedes mirar, o que consiste este dibujo es que la proporción se quedó la mitad de la proporción previa. Antes teníamos 2 espacios, ahora tenemos 4 y con 4 líneas y con lo tamaño, la mitad de lo tamaño original. Okay. And other than that, I also do a variation of the Pythagorean stretch here so that I can add just 1 more segments in the middle, and that creates me a total of 5 body segments. And that also creates a tiny flap right here that allows me to create the eye of the lobster. Está explicando ahora que ha hecho un alargamiento para utilizar el teorema de Pitágoras en los 2 sectores bien arriba, porque con esto puede hacer más un pliegue para el cuerpo y también ha podido hacer más 2 espacios bien pequeños para hacer los ojos de la lagosta. So the point of this demonstration is to show that some people will argue that BP Studio cannot possibly cover all the gadgets known in origami design. But the justification for that is that we can always reserve space for these structures by using a rough flat representation that to allocate the space needed for these transformation, and then just do it later on with other software such as Origami or our latest crease pattern tool known as Editor, that is basically a fork of Origami that is done by myself and other people that makes it more efficient and add a lot of features to it. So this one is made by Editor actually. Okay. He's saying that está hablando que muchas personas dicen que no se, una de las cuestiones es que no se puede hacer todos los detalles que necesitas en BP Studio, pero en BP Studio puedes hacer lo máximo y puedes dejar espacios pequeños para hacer los últimos detalles. Y los últimos detalles puedes completarlos en otros programas como Origami o lo más moderno que es Orieditor, disculpa, Orieditor. Y con esto puedes completar los pequeños detalles como he apuntado ahora con los teorema de Pitágoras para hacer los detalles. Okay. So on the right, we can see the folded base and also the finished model looks like this. And you can see that as promised, I apply the transformation I mentioned earlier to create a little fork on the first 2 pairs of legs using the flat tip, the square tip right here in the first 2 legs. Si puedes mirar en la derecha lo modelo plegado en amarillo y también lo modelo final, y ahí puedes ver lo pequeño, las pequeñas garras que ha hecho cuando puesto un espacio a más en lo dibujo total. Con esto puedes plegar y hacer las pequeñitas garras. Estaba apuntando en el modelo. Ok.
All right, so that's all for the demonstration. And in the remaining time, I want to show you a few of my favorite models created by other designers since the release of BP Studio as a showcase for the capability of BP Studio. Okay. Por la presentación, se acabó la presentación y ahora voy a apuntar algunos de los modelos que las personas han hecho utilizando BB Studio. Se puedes ver, no sé los nombres en español, disculpa, pero ha sido hecho para Drill Test Kit. Okay, so I don't know the names in Spanish, sorry. I'm pretty sure you can just pronounce it in English, no problem. So this Velociraptor skeleton is arguably one of my favorite dinosaur skeleton model design ever, and it uses a very interesting asymmetric layout to deal with the fact that it needs to have these extra tips along the tail. So he allocated the tail in an off center manner, and the rest of the pattern needs to incorporate this fact. And so you can see that the legs are placed in asymmetrically, so are the arms, and the rib cages are right here, and these parts are the head. Está explicando que este Velociraptor esqueletón ha sido asimétrico, lo dibujo. ¿Por qué? Porque tenemos la cola muy grande y que tienes unos pequeños espinhos, vamos a llamar así, y con esto se quedó en lo cuadrante inferior izquierdo, es la cola. Después, las dos que son un poco simétricas en lo medio son las costelas. Después tienes las manos. No se quedó simétrico este dibujo para poder obtener en una hoja todos los elementos que necesitaba para los Velociraptor. Okay. Okay, and next we see the attempt to create multiple subjects in one square sheet without cutting. And this Phoenix and Dragon is a very interesting example. It also uses an asymmetric layout. And here it uses a very similar transformation used by Satoshi Kamiya in his Ryujin 3.5 to create the scales of this dragon. And the Phoenix part is on the left, and it is connected to the dragon through this wide river in the middle. And all this river will be collapsed into a thin strip in the middle, which is concealed right here, so that it creates the illusion that it's from two separate sheets, but actually it's one sheet. Ahí puedes mirar un modelo que es hecho con una hoja solamente de papel, y explicaba ahora al final que este río que vemos en lo CP lo río va a se quedar dentro de la cola de la fénix, por eso no la vemos, lo río no lo vemos, este pedazo de papel. Lo dragón está en la derecha, los plegados más pequeños, y la fénix en la izquierda del papel. Y hay un cambio de color también. Okay. Wow. Okay, and then we have this Kamado Tanjiro, which is from the very popular anime Kimetsu no Yaiba, and the idea behind this design is that it allocates a lot of raw edges along many of the flaps in order to allow him to create very complicated color changing to make his signature uniform. Okay. Lo diferencial de este modelo es porque si miramos en los CP, podemos ver que hay muchos espacios vacíos. Y estos espacios han sido dejados para poder hacernos después este pliegue que es la vestimenta del muñequito que vemos ahí, para poder hacer este padronaje, que es algo típico de este muñequito que es muy conocido
Okay. And then this model is probably, in many people's eyes, probably the most magnificent among all the models I show you so far. But actually, its structure happens to be the simplest among all of these. As you can see, it's very simple without any Pythagorean stretches. But the idea is that even with a structure so simple, we can apply transformations on the winds in order to create such a dramatic effect at the finished model. Este modelo pueden pensar que es uno de los modelos más difíciles de hacer, pero si miras el CP, puedes ver que es uno de los modelos más simples, porque hay muchos espacios libres, y es exactamente para podermos hacer las transformaciones de las alas. Por eso se queda así. Pero este es lo magnífico de los modelos que puedes crear, y lo diferencial que puedes hacer con las alas es en un modelo que no es muy complejo. Okay. All right, so my talk is almost finished, and now I'm going to give you a few more links that might be interested. And first, for more information and like user manual, more tutorials, we have this official Box Pleating Studio website, as well as a model gallery that contains all the known models that you can see. Y si quieres más información sobre Box Pleating Studio, puedes usar este sitio web que tiene un manual, tienes tutoriales y tienes una galería de modelos que las personas han hecho utilizando Box Pleating. And we also have a Discord server that you can come ask questions about how to use or to share your designs with other designers. Y también tenemos un sitio de discusión en Discover que puedes trocar informaciones, hacer cuestionamientos, pedir ayuda a las personas que han utilizado BP Studio, así como a los otros que han creado. And Box Pleating Studio is completely open source. So if you want to check out its source code, you can go to the GitHub repo. And if you do so, don't forget to give me a star on the project. Y como es un proyecto que puedes mirar su codificación, Box Pleating Studio, puedes entrar ahí, mirar la codificación de cómo ha sido hecho Box Pleating, y si entras, por favor, pone una estrella en Mu-Tsun para que se puede quedar más reconocido. Okay. And finally, Box Pleating Studio is always going to be free to use, but if you have found this app to be useful in your design, you can consider buying me a coffee at this donate address, and it says PayPal payments, so you can donate any amount to support this project or just show your appreciation or whatever. Y si piensas que Box Pleating Studio puede ayudarlo, y si crees que es un buen proyecto, puedes comprar un café para Matsutsai y puedes hacer la donación en este enderezo web que está ahí. Gracias. Mm-hmm. Okay, so any questions? ¿Alguien tiene alguna cuestión? Por favor, puedes hacer ahora que las tradujo para vosotros. ¿Tenemos tiempo, Noemi? Noemi, ¿tenemos tiempo para hacer cuestiones? Ve que sí, ¿no? Sí, tenemos algunos minutos más. We have like 10 minutes if anyone has any question. Yo no he mirado los chats, con esto no sé mucho. Y gracias, Carlos, por la ayuda con las palabras que me olvidé.
Yo tengo una pregunta. Bueno, tengo algunas. El tamaño del cuadrado final para el modelo, ¿se hace al tanteo así a simple vista? ¿O se hace con alguna fórmula? No sé. Porque, ¿verdad? Continúa. Porque, ¿verdad? Lo acomodó los circle parkings y después los redujo lo que era el cuadrado. Eso es, o sea, ¿Cómo para se hacerlo dice? a simple vista o con alguna, sigue alguna fórmula o algo. He's asking, Ricardo is asking about the size of the paper, because first of all, you started with 16 grid, and then it was 32, and then we came back to 24, and then to 25. So when you decide the paper you're going to use, you decide by just, you know, like, oh, this model, I think I'm not going to be able to do with a small paper, or you have you calculate that one of the squares is already 1 centimeter, or how can you choose the size of the paper? Yeah, yes, I know that some people have special preference for grid size that are powers of 2, so they would deliberately choose grid size like 32 or 64 or so on, but personally, I don't have any preference for a particular grid size. So I just try to figure out the smallest possible grid size, and then I just use it. So because to me, it's relatively easy to measure any grid size. And also the way I fold it is that I don't start by pre-creasing all the grid. I always crease only those crease lines that are necessary. So to me, it doesn't make a big difference as to what the grid size I'm using. Either way, it's not going to make my pre-creasing easier. So I just use the smallest possible in order to make my model as efficient as possible. But the size of the paper to start, the size. That also depends on the complexity. Maybe I also usually I would choose a paper so that the each grid is at least 1 centimeter, or sometimes maybe 2. Just so that I'm comfortable with folding it without getting myself too messy at the details. Yeah. Ha dicho que normalmente por las grades no siempre hace lo mínimo que puedes, que trabaja con las grades solamente lo tamaño que las marcas que crees que es necesario para lo modelo. Y para saber cuál es el tamaño de los cuadrados de la grade, normalmente utiliza de 1 centímetro o de 2 centímetros, porque sus modelos son un poco complejos y con esto crees que un poco más grande el papel se queda mejor para trabajar. Este es el cálculo que utiliza, pensando que los cuadrados pequeños de las grades miden 1 centímetro o 2 centímetros. ¿Te respondí bien, Ricardo? ¿Era esto? Sí. Porque si tienes 24, es 48 de ancho lo papel. Creo que se quedó bien. Está perfecto. Okay. Muchas Okay, gracias. Thank you. La otra pregunta que tenía. Sí, ¿va a tener compatibilidad con Origami o Oriedita, el programa, para poder exportar las líneas? O... Does Box Pleating Studio has compatibility with Ori? I always forgot the name of the other. Yes. So for that, that is on the way. I haven't done the exporting to Origami format yet, but that part will. I hope I will add that feature in the near future. Yeah. Okay. Ahora exactamente no está hecho, pero es una cosa que está trabajando para hacer la conexión entre los dos programas, para poder exportar los trabajos de Box Pleating Studio para Origami y otro.
Genial. Gracias. Genial. Okay. Great. Great. Thank you. Okay, so if that's all, then this you can scan this QR code for downloading this slide, and otherwise that's all for the talk. And thank you for joining. Si puedes escanear este QR code, así puedes obtener los slides que hemos visto ahora para que puedas estudiar un poco más los slides con más calma y puedes hacer tu traducción mejor que la mía, si quieres. Y con esto, intentar estudiar un poquito más. I told them that they can scan the QR code so they can study a little bit more your slides, and maybe the translation can be a little bit better than the one that I made it now. No, I'm sure you do great. Yeah. No, No I problem. think they understood. Tenemos una pregunta en Facebook Okay. que la hizo Víctor Marca, que nos dice, do you plan to extend a studio to build circle packing by crease pattern? That's one question from Facebook. I'm not sure I totally understand that, but one thing that is already been done in BP Studio is that it allows you to import files created by TreeMaker. So you can, if you're uncertain how to pack your tree, you can first use TreeMaker to create a circle packing version of the packing. And then when you import it into BP Studio, you will try to approximate that circle packing as good as possible. But there might be sometimes 1 or 2 units off, and you can just do some minor adjustment on those details to make things work. So if that answers the question, I'm not sure. Yeah. Hemos tenido una cuestión en Facebook y Mu-Tsun ha explicado que puedes hacer la estructura de árbol en TreeMaker, que es un otro programa, y puedes importar esta estructura para BP Studio. Y cuando importa esta estructura, a veces puede se quedar faltando un detalle u otro, pero puedes hacerlo en BP Studio y con esto se quedar más como lo querías. Es la estructura que importa de TreeMaker, es más la estructura circular pleating que TreeMaker hace. Okay. Sí, ahí también Víctor nos respondió y dice, I mean not only box pleating, which is by based on rectangles, but also circle packing using circle to represent flaps. No sé si lo leí bien. But yes, it answers the question. Thank you. Say Okay. Victor. Okay, I hope that answers the question. Okay. It seems so. Okay. So, ¿tenemos alguna cuestión más? No lo creo. Ahí si quieren también pueden habilitar el audio para hacer la pregunta y también Jaciara ahí ayudarnos con la traducción, así que pueden hacerlo directamente en el chat de Facebook o de Zoom. Así que adelante. If anyone has any question, you can turn on your microphone and you can answer. Then I can translate to Spanish for the others to understand what we are talking about. So you are free to ask. Don't think so. Everybody's tired. Okay. All right. No creo que haya más cuestiones. Todos están cansados. I get that a lot. Además que el maestro fue claro, creo, muy claro en todo lo que nos estuvo enseñando, entonces creo que no. Everybody is thinking that you explained very well, so that's why Okay, we okay, don't have okay. I hope so. so many questions, because it was All right. well explained, so we don't need to ask again. Okay, okay. No, so
Al contrario, agradecerle por su participación, por Thank you very much for su being here tiempo. and for sharing your time with us. So it was really nice. Your explanation and everything was great. Thank you for creating the app. It's really nice also. Thank you. Agradecí por la creación de la app, por dividir su tiempo con nosotros acá. Y creo que es esto, ¿no? ¿Quieres decir algo más, Fabiola? No, así que nada para ya continuar con el siguiente maestro. Nuevamente, gracias, maestro. Thank you so much, Mr. Mu-Tsun, thank you so much for being here with us. See you next time. Next time. Yeah, sure. Okay. Nos lo vamos a estar viendo quizá en otros talleres, así que ahí agradecerle nuevamente. Y a ti también, Jaciara, por la traducción. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y disculpa las confusiones. No, para nada. Estuvo muy bien, así que no, agradecerte y agradecer también al maestro por todo lo enseñado. Y creo que nos estamos yendo con muchos conocimientos que esperemos que lo explotemos también nosotros, ¿no? Gracias. Así que vamos a continuar. Thank you very much. And we're going to continue with the next person. And thank you for being here. That's the time. You're welcome. All right.